Bueno, regresé. Había pasado mucho tiempo, es cierto. Lo que pasa es que, bueno, a una temporada de trabajo bastante fuerte. Tenía este proyecto de hacer este video sobre la entrevista que Álvaro Uribe le dio a... Vamos a ser sinceros, fue la entrevista que le dio a la Comisión de la Verdad. Aunque él no reconozca su legitimidad, pues se le dio a la Comisión de la Verdad. O sea, digamos sobre las preguntas que quedan en el aire. Voy a tratar eso más adelante, pero básicamente, pues esto es un video sobre eso. Se demoró un poco de tiempo, es que pues estamos hablando, primero eran 4 horas de video, prácticamente se quedaron toda una mañana, tomaron once y almorzaron y además siguieron conversando, que esa parte de la conversación pues no es pública. Entonces estamos hablando de un lapso de tiempo bastante importante, se dijeron mil cosas. No voy a hacer una video reacción, no creo que ponga muchos clips de video porque pues si hago eso no terminamos nunca, no termino nunca. Así que pues la idea no es esa, voy a hacer unos par de pequeños comentarios, pues el canal se llama Inquietudes Políticas, la idea es que haya inquietudes, ¿no? Y obviamente esto generó varias inquietudes, así que lo que voy a hacer es simplemente plantear algunas preguntas que todo este tema me dejó. La primera, la primera cosa que yo me pregunto sobre este tema es eh, lo siguiente. Aparentemente, es que digamos, este ya es un tema que se sale un poco de las manos. Aparentemente como que se coordinó, o sea, de alguna manera el padre de Ru y Álvaro Uribe coordinaron la reunión, pero hubo unos temas de organización ahí que no se trataron y que vinieron a como que a saltar, a explotar al momento de al momento de la entrevista que pues, dejaron un poco mal parados como que toda la organización del evento, o sea, primero empezando por un tema básico y es el tema del sonido, o sea, cómo es que no van a tener un sonido óptimo. Voy a simplemente poner un pequeño clip de cómo era el sonido, como para que una idea clara de cómo fue que no pensaron en eso cuando se reunieron. Asignado a mi persona muestra el carácter público del ánimo de que aquí no hay nada oculto y ustedes, como cualquier colombiano, como cualquier periodista, como cualquier político, como cualquier persona, pueden hacer el uso y el análisis que a bien tengan. El audio está muy bajito. El audio está muy bajito, todavía no se está viendo. Sí, pero bajito. Hay Muy que bajito. subir un poco el tono de voz, por favor, Por la lluvia también. del espacio tan abierto. Yo quisiera, miren a ver si lo que va a decir el padre es suficiente volumen. Y además del problema de sonido, el otro problema logístico era que ni siquiera tenían claro cómo iban a cuadrar las cámaras, hasta el punto en que más adelante ellos empiezan a como a debatir que cómo iban a ir las cámaras, porque la cámara debería enfocar solo al padre de Rubio y al expresidente Uribe. Y eso fue parte, digamos, de las 4 horas que todos los que vimos eso, pues tuvimos que gastar 4 horas de nuestro tiempo mirando. Entonces, pues perfectamente lo pudieron haber discutido o lo hubieran haber podido pensado antes de que perfectamente lo hubieran haber podido discutido, lo hubieran haber poder pensado pues antes de haber hecho la reunión. Hay un tema claro y es que una de las condiciones de Álvaro Uribe siempre es que él pueda dar las entrevistas en la finca. Ya se puede el lujo, ¿no? O se hacen la entrevista en mi casa o no se hacen, entonces pues obviamente pues tuvieron que ir, pero más allá de eso perfectamente se pudieron haber discutido todos esos temas de organización, que pues al final viene a redundar en un problema para, digamos, poder aprovechar al máximo, por lo menos a nivel público, la entrevista. Hay otro tema que llama la atención con respecto a la organización y es como, de hecho hay dos, o sea, también está el tema de que aparentemente el padre de Ru no quería que, digamos, la conversación en su totalidad fuera pública. ¿Por qué? No tengo ni idea. Todavía no lo entiendo, no veo cuál era el sentido de eso.
Y en esto pues hay que darle razón a Uribe. Uribe sí quería como que todo quedara grabado, o sea, igual pues de eso se trata la transparencia, ¿no? Pues, que todo se escuchara. De alguna manera no había razón, digamos, para que esto que era pues tan trascendente, pues fuera guardado, pues, o fuera accesible solo por unos pocos. Entonces, pues ese tema estuvo, también creo que también eso fue parte del problema del sonido. No hubo como que disposición desde un principio para armar, eh, digamos, para armar la entrevista, por lo que no se esperaba, o había una parte que no esperaba que eso fuera público. Y entonces tenemos este desorden que tenemos ahora, pero ese no fue el único problema de organización, es decir, las cámaras, además de eso, hay un tema que ya sí es más de fondo, no de forma, y es el hecho de que pues, los que dan la entrevista se darán cuenta de que al principio ni siquiera tenían claro cuál iba a ser el formato, o sea, le tocó a, también, que fue parte del tiempo que se gastó en esas 4 horas, el padre de Ru intentando explicar cómo era el formato, mirando a ver si Uribe lo aceptaba, después entró, que fue el primer encontronazo que tuvieron Uribe y la magistrada Lucía González, porque no se están poniendo de acuerdo, no se pueden poner de acuerdo si los otros magistrados podían hacer preguntas o no. Y ahí también se perdieron como 10 minutos. O sea, si uno quitara sinceramente todos estos problemas de logística y quitara ciertas intervenciones innecesarias, o sea, ciertas partes innecesarias de la entrevista habría durado fácilmente todo, habría durado 2 horas y media. Pero bueno, duró 4, tuvimos que aguantarnos las 4 horas, así que aquí estamos. Eso con respecto a la organización. Ahora, siguiendo con el tema, ya pasando a la organización, pues un tema, digamos, este tema es como el puente entre la organización y los demás temas es, que es la pregunta, digamos, inicial que uno se hace. Álvaro Uribe entra a la entrevista diciendo lo siguiente: yo no reconozco a la JEP, yo no reconozco ninguna de las instituciones del Acuerdo de La Habana, está en todo su derecho, es una democracia, pero igual va a dar esta entrevista. Y de alguna manera como que da a entender de que le da la entrevista a ellos, o sea, reconociéndolos a ellos como personas, es decir, le estoy dando entrevista a X o Y, pero ellos, o sea, el padre de Ru, Leyer Palacio y Lucía González, si iban allá, ellos fueron allá como comisionados de la verdad, como miembros de la Comisión de la Verdad. Y ellos lo dijeron y dejaron claro que esta entrevista va a ser parte de los archivos de la Comisión de la Verdad. Entonces, ¿dónde queda, digamos, ese desconocimiento a las instituciones que surgieron de La Habana? O sea, si realmente lo que quería era dar su verdad, pero desconociendo las instituciones y quería hacerlo público, no le queda más fácil como sacar un video en su cuenta de YouTube o un video en YouTube o hacerlo público en cualquier canal, Semana le abre las puertas cada vez que quiera hablar, o sea, diciendo lo que quiere. Porque es que esto es una contradicción obvia, o sea, una contradicción, hay algo que no cuadra, o sea, usted está desconociendo a una institución a la que está recibiendo en su casa, le está dando una entrevista en su casa, diciendo yo lo reconozco a usted como ser humano, pero los tipos que están ahí están diciendo yo vengo como institución y voy a archivar todo esto dentro de los archivos de la institución, que usted no está reconociendo. Y es que le queda facilísimo, además para llegar a gente cuando él quiera hablar, si Álvaro Uribe quiere hablar, cuando quiere hablar le puede llegar a millones de personas desde donde sea. Entonces, ¿cuál era el punto de esto? O sea, ¿dónde, digamos, para qué hacerlo? Y sobre todo si no la reconoce, o sea, lo que uno entiende más allá de lo que él dijo es que él sí está reconociendo, o sea, que implícitamente él sí está reconociendo que hay unas instituciones que salieron del Acuerdo de La Habana y que él está colaborando con ellas. Es como que simple y claro. Por lo menos es la impresión que dio, pues con ese mensaje tan ambivalente, tan ambiguo, tan contradictorio que dio. Listo, pasando entonces ahora a la entrevista como tal, hay varios puntos que quisiera tratar. El primero de ellos, los hice en desorden en realidad, porque tomé notas como en la mitad de la entrevista, empecé como a tomar notas, es que no sabía qué formato iba a utilizar y ya pensé no hacer un problema, pero el hecho es que el primer punto que quiero tratar, que es el tema que, digamos, los dos temas que más
reverberaron los medios, los que más impacto tuvieron fueron primero cuando él dijo que los militares lo habían engañado, y esto, pues, y esto sí es un tema que tenía toda la razón, digamos, en hacer explotar a la gente, porque lleva pasando lo mismo 20 años. Me engañaron, me engañaron, me engañaron. Sus ministros lo engañaron, sus secretarios lo engañaron, su edecán lo engañó. Toda la gente cercana a él, sus jefes de inteligencia, sus jefes del DAS lo engañaron. O sea, toda la gente cercana lo engañó, y ahora resulta que los militares también. O sea, aquí hay un tema también que lo lleva uno a preguntarse, a ver, o sea, ¿en serio? O sea, ¿y cuánto tiempo va a seguir diciendo me engañaron, me engañaron, me engañaron? Lo engañó todo el mundo entonces, o sea, todo el mundo era malo menos él. Y él resulta engañado por Raimundo y todo el mundo, hasta su primo Mario Uribe lo engañó. O sea, esto el tema es absurdo, digamos, ahí hubo una razón por la cual sí, eh, todos los medios y todas las redes y en todas partes explotó sobre el me engañaron. O sea, debería haber una explicación, digamos, más, o una especie de autocrítica, digamos, más, como más auténtica, ¿no? Sobre qué fue lo que pasó. Pero bueno, él se ciñó a su me engañaron, y eso es lo que tuvimos. El segundo tema que también pues causó mucha ampolla fue el tema de la amnistía. Eso lo dijo él al final de la entrevista, después de casi 4 horas, ya estaba uno cansado de tanto escuchar, y preciso fue cuando sale con eso, que el tema de la amnistía general, donde él dice, prácticamente lo que él dice es que hay que hacer un borrón y cuenta nueva de todo el mundo, de todo. Es que ya en estos momentos él ni siquiera, o sea, pareciera como si estuviera saliéndose aún más allá del tema del conflicto armado, y dijeron, no, aquí ya básicamente que no aplique o sea, que dejemos de aplicar el Código Penal de aquí hasta atrás, y ya de aquí en adelante sí el Código Penal empieza a aplicar. No, eso no se puede hacer. O sea, vamos a ser muy sinceros. Él, digamos, parte de un argumento que es bastante engañoso, que es decir que guerrillas y paramilitares en los procesos de paz que hicieron ambos no tuvieron el mismo tratamiento. El argumento es engañoso, ¿por qué? Porque fueron dos procesos distintos, por eso es que no tienen el mismo tratamiento. Los paramilitares, cuando se sometieron, digamos, a su proceso de paz, lo hicieron con una intención de sometimiento, de rendimiento. Los paramilitares dijeron como, ya no tiene sentido que sigamos con nuestra lucha, nos vamos a someter al Estado. De someterse al Estado, pues obviamente ya era más fácil, digamos, imponerles condiciones, como ustedes van a pasar 8 años en la cárcel para pagar por lo que hicieron y contribuirán con la verdad, y bla, bla, bla. ¿Qué fue lo que pasó en el proceso con ellos? El proceso con las FARC fue diferente, porque las FARC no llegaron a la mesa de negociación diciendo, ya, o sea, no, ya nos vamos a someter porque ya no sentimos que que podamos seguir luchando. Las FARC, desde un principio, el tema de las FARC es complejo. Ellos desde un principio, desde que iniciaron los acuerdos de paz con Betancur, las FARC siempre tomaron los procesos de paz como una especie de rendición, como una especie de como una especie de victoria, como si el Estado estuviera concediéndoles, estuviera capitulando ante lo que ellos querían. Todos los procesos de paz, desde Betancur hasta Pastrana, las FARC entraron con esa intención, o sea, creyendo que ellos ya habían ganado y que el Estado como que se estaba sometiendo. Con el proceso de Santos fue diferente, porque ya llegaron, o sea, ellos ya entraron ahí con la idea de que ellos no iban a ganar esta guerra, pero tampoco se iban a someter, que esa es la gran diferencia con los paramilitares. Entonces, la lógica del proceso de paz con las FARC no fue tanto un proceso de sometimiento, sino más un proceso de armisticio. O sea, un proceso en el cual las dos partes dijeron, vamos a dejar de atacarnos. No una parte diciéndole a la otra, o sea, que yo me voy a someter a lo que usted diga. Por eso es que no fue posible decirles a las FARC, sabe que para que este proceso pueda surtir y todos estemos contentos, usted tiene que pasar 8 años en la cárcel. Esa fue la razón. Pero entonces, para suplir eso, ¿qué fue lo que pasó? Se buscaron formas alternativas de que ellos puedan responder. Lo que tiene interesante ese proceso, el proceso con las FARC, es que está soportado, digamos, en el ámbito internacional. Es decir, este tipo de condenas, este tipo de retribuciones que los responsables, aquellos que se han encontrado responsables de graves crímenes van a tener que hacer, van a ser equiparables con una condena
de prisión, y eso está soportado por el sistema internacional. Es decir, que si ese sistema, o sea, si se llegan a encontrar que siguiendo el proceso debido que está estipulado por la JEP y demás, las condenas que se emiten no llegan a ser como equiparables, digamos, para los crímenes de los cuales ellos son responsables, entonces ahí se consideraría, como lo he dicho en ocasiones anteriores, en videos anteriores, que el Estado no cumplió. Y cuando se considera que el Estado no cumplió dentro del sistema internacional, ahí es cuando entra la justicia internacional a operar. En este caso, si responsables de crímenes de lesa humanidad no llegan a ser condenados de una manera que se considere que realmente es acorde a la magnitud del crimen, y se considera que el Estado colombiano entonces falló en ajusticiar a sus culpables, entrará la Corte Penal Internacional a justiciarlos. Entonces, por esa es la razón por la cual no se puede hablar de una amnistía general. Simple y llanamente, usted no se puede decir, no, entonces ahora todos estos responsables de todas estas violaciones masivas, de todos estos crímenes masivos, todo este dolor que se le causó a toda esta gente, no, listo, esta gente borrón y cuenta nueva, hacemos de cuenta que no hicieron nada y nos damos todos pasitos y ya. Eso no se puede hacer. No hay manera. Si eso llega a pasar, efectivamente el Estado colombiano habría incumplido con su obligación de impartir justicia y no queda otra sino recurrir a los organismos internacionales, y en este caso ni siquiera habría que recurrir. Los organismos internacionales entrarían a actuar porque eso ya hace parte, digamos, de los convenios y de todos los compromisos que el Estado colombiano adquirió a nivel internacional, y de la refrendación, digamos, y el apoyo que la comunidad internacional le daba al proceso de paz con las FARC. Así que el tema está fuera de discusión. Listo, eso digamos con base, una vaina muy rápida con respecto a los dos temas más importantes de esas 4 horas de discusión entre el padre Francisco Arrú, Leiner Palacio y Lucía González. Ahora, un par de temas menores. Primero, si hay un reconocimiento que hay que hacer en este evento a una intervención y a alguien que realmente, no solo por intervención, sino por vida se merece, creo que es a Leiner Palacios. O sea, ese hombre debería ser una institución para este país. O sea, hay un ejemplo, pues para los que no saben, Leiner Palacios fue uno de los líderes sociales que tuvo que sufrir, y uno de los pocos sobrevivientes de Bojayá. Y él tuvo que enfrentarse a los paramilitares y fue uno de los sobrevivientes del bombardeo guerrillero. O sea, no es alguien a quien se le pueda asimilar con alguno de los grupos ilegales porque le tocó sufrirlos a ambos. Y la intervención que hizo en este evento fue, o sea, de todas, creo que fue de lejos, fue como la mejor, sin duda, para mí. Creo que en el caso de Uribe y de Ru hubo un tema con ambos, y es que se fueron ambos, o sea, una cantidad primero de palabrería innecesaria por un lado, y segundo, una ida por las ramas. O sea, dentro de este evento que aparentemente era para hablar sobre falsos positivos exclusivamente, se metieron paramilitarismo, se metió guerrilla, se metió narcotráfico, obviamente Álvaro Uribe aprovechó él hizo lo que se esperaba que fuera a hacer. Él entró allá a decir, yo no tuve nada que ver y mi gobierno fue una maravilla, y se pasó prácticamente 2 de las 4 horas como describiendo los maravillosos logros de su gobierno. Esa digamos fue la estrategia de él. Pues sí, en eso hay que ser realistas. Pues no creo que uno pudiera esperar más de una entrevista de Álvaro Uribe, pues hablando sobre el tema de falsos positivos. Pero creo que sí se fueron mucho por las ramas ambos, hasta el punto de que al principio de la segunda parte, cuando empezó, digamos, la interacción, el tema se desvió a narcotráfico para militares. O sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra. El conflicto colombiano es demasiado complejo, pero pues había que acotar los temas, y el tema que se iba a tratar aquí era el tema de falsos positivos, que era un tema terrible, era un tema gravísimo. El narcotráfico es gravísimo, el paramilitarismo es gravísimo, pero aquí vamos a hablar específicamente de falsos positivos. No sé quién fue el que empezó con eso, porque en parte Uribe se empezaba tratando de meter como el narcotráfico, diciendo como que el narcotráfico fue el que instigó eso de alguna manera, aunque no dejó claro cómo. Y el padre a veces también entonces metía temas de narcotráfico y de paramilitarismo y de guerrilla. Bueno, sí fueron demasiado por las ramas.
sobre ese tema, pues entonces ahí valdría la pena decir un par de cosas, digamos, sobre ya esos temas paralelos. Sobre el tema de los falsos positivos, decir dos cosas. Uno, Uribe lo dijo varias veces en la entrevista, dijo, yo llegué con el ánimo de producir resultados. Sí, efectivamente, es que ese era el problema. Es que a veces como que habla y no se da cuenta de lo que dice. Sí, claro, es que ese problema estaba ahí, en producir resultados. Es que le metió tanto, o sea, yo creo que de manera inintencionada como que mostró, digamos, una parte muy importante de donde inició él indirectamente, ¿no? Porque no estoy diciendo que sea responsable, pero sí indirectamente donde empezó el problema de los falsos positivos, precisamente en eso, esa presión por generar resultados. El problema empezó ahí. Los tipos, quien quiera que haya sido que inició con esta idea de vamos a matar inocentes para hacerlos pagar como guerrilleros para presentar resultados, era precisamente por eso. Porque lo que querían, lo que estaban pensando era que tenían que presentar resultados. Y en eso, esa lógica de él es presentar resultados sin importar los medios, sino el fin no justifica los medios. Y los medios son tan importantes como el fin muchas veces. Y en temas de legalidad así lo es. Así es como tiene que ser. Así es como funciona un Estado de Derecho. Luego entonces, si usted está pidiendo resultados, si está exigiendo resultados, pues le van a traer resultados por medios non sanctos, que fue lo que pasó con los falsos positivos, pues usted ahí claramente está admitiendo responsabilidad. Esa sería la primera cosa. Ahora, en defensa un poco de él, la segunda cosa que quiero decir es que sí, o sea, hay un tema ahí en el cual él sí tiene razón, pues no fue tanto lo que él no fue tanto su intervención ahí, sino la de su hijo, la de Tomás. Pero en eso tiene razón, o sea, cuando fue Juan Manuel Santos fue allá a dar su versión, dijo prácticamente, yo no tuve nada que ver, Uribe seguro sí sabía, yo no. Y digamos, eso no se le, a Uribe sí le, obviamente sí le preguntaron y contrapreguntaron a Juan Manuel Santos, no tanto, y Juan Manuel Santos sí tiene mucho que decir. Porque fue eso, no sé, digamos, hay un argumento del uribismo que pega un poquito, ¿no? Que tiene un poco de asidero, que lo pone a pensar un poco, y es el tema de las preferencias políticas en materia de esta búsqueda de la paz, porque a veces sí pareciera con este tipo de actitudes que las hay. Entonces ellos se quejan mucho, por ejemplo, de que los magistrados que fueron elegidos, todos tienen, digamos, afinidad hacia la izquierda. No sé qué tanto sea eso. He escuchado al presidente Eduardo Cifuentes, me parece un tipo tremendamente recto, tremendamente ecuánime en lo que dice. Cada vez que lo escucho hablar, creo que es, digamos, la persona más idónea para estar ahí. Pero los demás no, y a los demás no los he escuchado, la verdad, así que no podría decirlo, pero sí escucho muchas quejas del uribismo cuando dicen, no, es que hay muchos magistrados que son más, digamos, proclives a las FARC. No, digamos, en este momento no tengo los elementos suficientes para definir eso, pero lo que sí puedo decir es que este tipo de actitudes en las cuales un expresidente se presenta ante la JEP, y es un expresidente que tenía información, es que Juan Manuel Santos tiene mucha información, o sea, Juan Manuel Santos, no estoy diciendo que sea responsable, creo que hay también un descache de los Uribe, pero pues sí tenía mucho que decir, porque la mayoría de los problemas de falsos positivos sí sucedieron cuando él era ministro de Defensa. Él alguna información debía tener. No la sabremos, no se la pudieron sacar, nadie se la quiso sacar cuando él fue a hablar, así que digamos eso va a quedar como un misterio ahora y siempre. Preguntas sobre los falsos positivos que aún no nos hemos podido, o sea, que son las preguntas básicas sobre falsos positivos que aún nadie conoce. ¿Quién vino, quién salió con la idea? ¿Quién fue el que dijo en algún momento, oiga, ¿sabe qué? Como están viendo resultados, entonces agarremos uno de estos jóvenes que nadie va a extrañar, lo matamos, lo vestimos como un guerrillero y lo presentamos como si fuera un guerrillero? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y en qué momento a alguien o a alguien más se le ocurrió decir, oiga, si esto funcionó, pues hagámoslo masivamente? ¿Y en qué momento a ese alguien o a otro alguien se le ocurrió decir, oiga, no, ya esto se está poniendo muy feo, ya paremos? Ese tipo de preguntas, que son las preguntas que la Comisión de la Verdad debería tratar de esclarecer, son las preguntas precisamente que no sabemos.
No creo que haya sido Juan Manuel Santos, porque hay también un argumento bastante cañoso de parte de los Uribe, que salieron a decir, ¿no? Que es que la mayoría, como el 56%, fue durante el ministerio de Juan Manuel Santos. Sí, pero eso no empezó en el ministerio de Juan Manuel Santos, empezó antes. Sabemos que empezó antes. Y probablemente a Juan Manuel Santos le tocó una vaina que ya se venía estructurando y que, digamos, llegó a su pico. ¿Qué relación tuvo él? ¿Qué participación tuvo él? No sabemos, no lo sabremos porque nadie le preguntó. Cuando él fue allá a dar la confesión, pues no hubo mucho contrapregunta, no hubo mucho escudriñamiento, así que eso quedará en el misterio. No es que Álvaro Uribe haya sido tampoco el más abierto a decir, también como lo dije antes, salió a decir, yo soy pro, no tengo absolutamente nada que ver, y mi gobierno fue perfecto. Así que esas preguntas, que son las preguntas que debería, digamos, la Comisión de la Verdad responder, pues no sé si las podamos saber alguna vez. Ya dos cositas rápidas para terminar. La primera, Uribe empezó a quejarse de que durante la entrevista, una de las quejas que hizo fue que los señalamientos, que él decía que se estaba haciendo muchos señalamientos sin pruebas de tal persona perteneciente a tal grupo armado. Eso lo inició el uribismo. O sea, el mismo Uribe, de las primeras políticas que implementó, cuando llegó a la presidencia, fue la red de informantes, que era una red de civiles que básicamente decían tal persona es un guerrillero. Y eso, obviamente, que era esa práctica que era tan malsana, pues desencadenó en ya casi una práctica cultural, pues, del país, según la cual entonces cualquiera es un guerrillero, cualquiera es un paramilitar, porque yo lo digo. Pero esa maña que inició el uribismo, esto digamos así es un tema recurrente. El uribismo inicia con ciertas mañas y después se queja de los resultados que produce. Lo mismo pasó con el tema de la libertad de expresión, esta idea del estado de opinión por encima del estado de derecho. Toda esta desinformación y todos estos falsos señalamientos y todas estas acusaciones sin pruebas que se le hace a una cantidad de gente, eso empezó el uribismo mismo. O sea, es de esa misma la que se quedan ahora. El tipo salía ante la televisión a acusar a alguien sin pruebas, y esperando a que la misma opinión pública pues fuera la que, cuando pues, sin pruebas la ley no lo podía acusar, no lo podía condenar, entonces que fue la misma opinión pública la que lo condenara. Ahora, esa maña, esa mala maña, pues se le volteó. De ahora con él están haciendo exactamente lo mismo. Ojalá, digamos, eso sirva un poco como para que se dejen este tipo de prácticas horribles, pero pues hay que reconocerlo. O sea, el primer responsable de que tengamos este tipo de cosas, señalamientos sin base, es el uribismo. Una cosita pequeña, yo he dicho y lo he dicho varias veces que Uribe es socialista. Eso no es gratuito, no me lo inventé, no me lo estoy inventando. En esa misma voy a poner este clip solo para que quede claro, digamos, la posición con respecto a por qué digo que Uribe es socialista. Pero necesita políticas sociales. ¿Sabe un plan para elevar este país? Esta mañana, antes de que ustedes llegaran, yo tuve una intervención en un foro de Chile. Y decía, ojalá la nueva constitución de Chile no vuelva inoperante a la empresa privada. Porque lo único que garantiza recursos para un proceso sostenido de política social es la empresa privada. Esa idea de que la empresa privada solo está ahí para darle plata al Estado, para que el Estado pueda hacer políticas sociales, es socialismo. Socialismo solapado, pero es socialismo. Eso no tiene absolutamente nada, ni de liberal, ni de neoliberal, ni de libre mercado, ni absolutamente nada más. La empresa privada, de acuerdo con la concepción socialista, está ahí simplemente es para fortalecer el Estado. Y si uno mira el chavismo también cree, o sea, hay una empresa privada muy limitada, pero la hay en Venezuela. A diferencia de Cuba, en Venezuela todavía hay un par de empresas privadas. El chavismo cree efectivamente que la empresa privada también, o sea, ellos también creen que la empresa privada está para fortalecer el Estado y para que esas ganancias de la empresa privada sirvan para políticas sociales y subsidios y que el Estado pueda darle, digamos, más igualdad a todo el mundo. Lo que pasa es que el chavismo es muchísimo más agresivo que el uribismo, pero es exactamente el mismo concepto. En eso sí no puede haber inducción a error. Eso es socialismo. Y esta idea es una idea socialista. Por eso es que lo digo, lo repito, insisto, Uribe es socialista.
Y ya termino porque se me fue muy largo esto con simplemente la reflexión, una reflexión muy importante que hizo el padre Ro al final, que creo que vale la pena traer la colación, y es básicamente esta idea de que Uribe, sin Uribe no, básicamente él dijo sin Uribe no hay paz. Eh, es decir, o sea, que hay que aclarar una cosa, para que haya paz en el país, obviamente tiene que haber un acuerdo con todas las fuerzas políticas, o por lo menos las fuerzas políticas mayoritarias. El uribismo es una de ellas, y efectivamente el uribismo está completamente influido, prácticamente determinado por lo que diga Álvaro Uribe. Así que es cierto, sin Uribe no hay paz, pero también es cierto que pues no es el único, digamos, que ostenta esa capacidad, ¿no? También, del mismo modo, las guerrillas, se necesita que las guerrillas tengan esa voluntad de paz, se necesita que el petrismo, por ejemplo, que ahora es una fuerza electoral grande, una fuerza política grande, o sea, de esa izquierda, está unida con babas, pero ahí está. Eh, también, o sea, también se necesita de ellos para que haya paz, o sea, se necesita un acuerdo político amplio, completo de todas las fuerzas políticas relevantes. Entonces sí, se necesita de Uribe para que haya paz. Es como que obvio. Ahora, en esto estoy un poco en desacuerdo con el padre de Rubén, lo trata, o sea, él lo empezó a tratar como si fuera, digamos, alguien que no es consciente de lo que hace, de toda la influencia que tiene. O sea, en algún momento el padre de Rubén le dice a Uribe, si usted fuera si usted fuera consciente de lo que usted es capaz de hacer, usted haría cosas increíbles. No, a mi modo de ver, él es muy consciente de lo que es capaz de hacer. O sea, estamos hablando de un expresidente que creo que es más consciente que cualquiera de toda la influencia que puede ejercer. O sea, venir a tratarlo como un tipo que no es consciente de su poder me pareció un poco ingenuo, por decirlo menos. Yo creo que él sabe muy bien toda la influencia que él puede ejercer. Es muy consciente de eso. Bueno, creo que esto es todo por hoy. Muchas gracias por seguirme hasta acá y nos vemos a la próxima. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, seguir mis redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Y si te gustó mi video, compártelo y no olvides hacer clic en la campanita. Nos vemos en la próxima.